En un carruaje, tirado por los mejores caballos, viajaba Hilaria, la princesa del ducado Ginebra. Despertó cuando su doncella le anunció que estaban a punto de llegar y que debía prepararse. Hilaria protestó con desgano, alegando que era muy temprano, pero la doncella insistió en que no convenía llegar tarde en una primera visita al Palacio Imperial. Hilaria murmuró con irritación que nadie podía esperar una llegada solemne, considerando que su incorporación había sido organizada de manera repentina y sin algún tipo de ceremonia. Hasta ese momento, 4 concubinas habían llegado ya al Palacio Imperial y una de ellas había perdido la vida. Hilaria llegó para ser el reemplazo de esa, convirtiéndose en la 5ª concubina. Al bajar del carruaje, alzó la vista hacia el enorme palacio. Katy comentó su inquietud al notar que nadie había ido a recibirlas, pero Hilaria comentó con ironía que, entre tantas concubinas, nadie debía preocuparse por la llegada de una más. Incluso bromeó con la idea de regresar a Ginebra. Pero, poco después, un hombre se acercó y se inclinó ante ellas. Se presentó como Svein, el mayordomo del Palacio Imperial de Winfried. Su presencia sorprendió a Hilaria, ya que sabía que se trataba de alguien muy leal al emperador, tanto que era llamado el perro del emperador. Aún así, lo saludó con cortesía, comentando lo agradable del clima y expresando su satisfacción por no haber llegado tarde, aunque internamente dudó de ello, ya que nadie le había indicado una hora exacta de recepción. El intercambio estuvo cargado de tensión semidisimuladas que no pasaron desapercibidas por Katy. Svein las condujo hacia el interior del palacio, atravesando los jardines imperiales, cuya belleza confirmaba todos los rumores. Mientras caminaban, Hilaria sintió un nudo en el estómago, una inquietud difícil de explicar. Ese temor tenía raíces antiguas. Tiempo atrás, en Ginebra, el orbe mágico le había mostrado un futuro aterrador. Tras rechazar al emperador, su patria había sido destruida, sus padres asesinados y las calles cubiertas de cadáveres. Desde entonces, Hilaria había decidido que, mientras ella estuviera allí, ese futuro no se haría realidad. Al llegar a la entrada del palacio Steel Rose, fue recibida por varias doncellas, y entre ellas la jefa de doncellas de ese palacio, que se presentó como Celeste y expresó el honor que se suponía servirla. Hilaria saludó a Celeste con una sonrisa, explicando que no se había presentado antes porque estaba absorta admirando el paisaje. A su lado presentó a Katy, su amiga de la infancia y doncella personal. Tras un breve momento de tensión, Celeste inclinó la cabeza y mostró respeto hacia su nueva señora. Cuando Hilaria fue conducida a sus aposentos, quedó impresionada por el lujo. Flores de aroma intenso, cortinas rojas que no ocultaban los altos ventanales y una cama cubierta de sedas finas. Mientras observaba, no pudo evitar preguntarse si todo había sido preparado para su primera noche con el emperador. De repente, Celeste la apartó para hablar en privado. Le explicó que debido a su piel clara, cualquier color le sentaría bien y mencionó los vestidos preparados, sugiriéndole especialmente el rojo. Hilaria rechazó la oferta, ya que había llevado con ella sus propios vestidos. Pero Celeste le explicó que no se le permitía usar ningún vestido que no tuviera la rosa bordada. Cada rosa correspondía a un rango. La del emperador era morada, la emperatriz roja, las reinas o concubinas rosas y los nietos amarillas. Si no usaba esa rosa era infligir la ley del imperio. Hilaria se dio cuenta que tenía que familiarizarse más con las leyes para cumplir su propósito. Celeste también le dijo que si quería ganar el favor del emperador tenía que aprender mucho, pero Hilaria no pensaba de esa manera. Ella no iba a ser ninguna de esas flores si no era la flor roja, ni tener la amarilla, o sea, darle un heredero.
Su presencia se volvió opresiva y su actitud dominante hizo retroceder a Celeste. Con voz firme, Hilaria le dejó claro que iba a salir de ese palacio después de cumplir su objetivo. No tenía una personalidad amable y mucho menos toleraría que alguien esté por encima de ella, y exigió obediencia absoluta. Aunque Celeste intentó mantener la compostura, temblaba como papel y terminó aceptando sus condiciones. Entonces Hilaria ordenó que informaran al emperador que no se encontraba bien y que no pasaría la noche con él. Celeste le advirtió que ese rechazo no la convertiría oficialmente en concubina. Hilaria respondió con una carcajada, recordándole que había llegado como princesa de Ginebra y que ninguna otra mujer había recibido un trato semejante. Sabía que aceptar o no al emperador esa noche, el acuerdo político la ataba al imperio Winfried. Incluso si debía convertirse en una amenaza dentro del palacio, no renunciaría a su objetivo. Ante las doncellas, Hilaria dejó claro que debían pensar bien a quién servir. Todas bajaron la cabeza, temerosas. También les advirtió que la desobediencia se castigaría con la expulsión del palacio. En ese momento, una mariposa amarilla, invisible para otros, se posó en el cuello de Celeste y dejó una marca ardiente al contacto con la magia de Hilaria. Hilaria le prometió que si le era leal, podría convertirse en la mano derecha de la futura gobernante de aquel imponente palacio. Después de todo eso, Celeste le aseguró que informaría al emperador, lo que Hilaria recibió con una sonrisa, considerando aquella decisión bastante sensata. Por un breve momento, Celeste creyó ver en Hilaria sus ojos dorados, pero supuso que era su imaginación. Más tarde, Katy le preguntó si no estaba siendo demasiado estricta con la jefa de las doncellas. La preocupación surgió ante la posibilidad de que se lo diga al emperador. Hilaria le restó importancia al asunto. Incluso si el emperador lo supiera, no podría hacer nada, ya que se había convertido en su preciosa rehén. Para Hilaria, esto era como un juego de ajedrez. Necesitaba a la concubina y a la reina para controlar a la emperatriz. El emperador no era hijo de la actual emperatriz, por eso la emperatriz viuda quería poner a su hijo en el trono. Katy lo mismo quería que tenga cuidado porque las otras concubinas podrían darse cuenta. Hilaria lo sabía, todos en ese lugar podían ser traidores. Hilaria sabía que todo había sido un sacrificio político para salvar a su principado, utilizado como cebo en una guerra por el propio emperador Ebenezer Winfried, un hombre meticuloso y despiadado. Incluso utilizó al duque de Ginebra como rehén para la guerra. La primera condición para cambiar ese futuro fue aceptar la propuesta del emperador. Para evitar que el ducado sea carnada de nuevo, tenía que llevar a la victoria a Ginebra. Con esa certeza decidió dejar de esperar y comenzar a actuar. Ordenó asegurar pasillos y ventanas, preparando el lugar para un ritual. Una vez cerradas las cortinas, Hilaria se concentró y canalizó su poder mágico. Una luz dorada inundó la habitación y cientos de espíritus con forma de mariposa surgieron, dispersándose por todo el palacio, los jardines y más allá de los muros, para recopilar información. El esfuerzo fue excesivo. El agotamiento la obligó a apoyarse en piedras de maná. Aunque haya sido excesivo, tenía que hacerlo para recopilar información. Pero había un problema. Quedaban piedras de maná como para un mes. Pero Hilaria ya había llamado a una amiga, quien pronto llegaría. Mientras tanto, se enteró por las mariposas que Celeste había cumplido sus órdenes. Más tarde, se le informó al emperador de la supuesta mala salud de la nueva concubina. El informe fue recibido con escepticismo. El asistente consideraba evidente que fingía. El emperador reconoció en silencio la astucia de Hilaria, interpretando su debilidad como una maniobra política. Ordenó enviarle hierbas medicinales y oficializar su estatus como concubina o reina,
pero añadió que deseaba desayunar con ella al día siguiente. Luego, el emperador comentó con una sonrisa que el cumpleaños de la emperatriz viuda se acercaba y que conforme a las normas, Hilaria debía sentarse a su lado durante el banquete. Sweyn guardó silencio, consciente de que Ebenezer apenas distinguía a sus concubinas más allá del color de su cabello. Ebenezer pensó que Hilaria había hecho bien al poner de su lado a Celeste desde el primer día. Recordó los rumores sobre las mujeres de Ginebra, que eran seductoras, y eso le pareció algo bastante divertido. Por otro lado, se le informó a Hilaria que el emperador deseaba desayunar con ella, pese a su estado de salud. Celeste interpretó aquel gesto como una muestra de consideración poco habitual. Nunca antes se había preparado una mesa solo para dos. Y sin embargo, el emperador la trataba de esa forma tan especial. Celeste comentó que el ala contaba con un chef excepcional y que disfrutaría de la comida. Tras beber una infusión medicinal, Hilaria pensó que al menos podría consolarse con un buen desayuno. Luego anunció que al día siguiente recibiría la visita de Génesis, lo que sorprendió a Celeste, que tomó nota mental de las influyentes relaciones de la princesa de Ginebra. Esta observación revelaba una presencia difícil de ignorar. Su porte, sus ojos brillantes y su cabello rojo evocaban las leyendas sobre la reina roja de Ginebra. Al día siguiente, mientras comía, recordó que Ebenezer Winfrid había ascendido al trono a los 15 años y había arrebatado el poder a la emperatriz viuda, marcando un cambio evidente respecto a su antecesor. Los rumores sobre su apariencia y habilidades no dejaban de circular. Cuando el emperador notó que Hilaria apenas tocaba la comida, ella respondió con visible molestia, demostrando que no estaba dispuesta a someterse con docilidad. A los ojos de Ebenezer, Hilaria no parecía la peligrosa bruja que le habían dicho. Le comentó que se alegraba de verla comer, ya que le habían informado de su malestar. Hilaria respondió con frialdad que se sentía mejor y agradeció su preocupación, aunque percibía que la sonrisa del emperador era falsa y sus ojos demasiado fríos. Como supuestamente estaba bien, Ebenezer sugirió que pasaran la noche juntos, ya que una concubina que no compartía el lecho imperial no era tomada en serio. Hilaria reaccionó con una ligera burla. Agradeció su preocupación por su reputación, pero rechazó la propuesta. Dijo que no deseaba ser como las demás y que prefería seguir siendo especial. Ebenezer le preguntó cómo debía tratarla para hacerla feliz e incluso insinuó que podía convertirla en emperatriz de inmediato. Hilaria frunció el ceño, interpretando aquellas palabras como una amenaza. Sabía que la emperatriz viuda estaba reforzando su control sobre la aristocracia y temía ser utilizada contra Ginebra. Respondió cuestionando la seriedad de esas palabras y dejó claro que no deseaba un título ni convertirse en un simple adorno del poder. Cuando se describió a sí misma como celosa y extravagante, el emperador, lejos de ofenderse, le acarició el rostro y afirmó que bastaba con que fuera su hermosa flor. Hilaria pidió una sola promesa. Ebenezer aceptó escucharla y ella aseguró que le conseguiría aquello que más deseaba en el mundo. Ante su tono despreocupado, el emperador quedó desconcertado. Hilaria cerró el asunto con una sonrisa diciendo que empezaría por encontrar al viejo mapache que, según decían, vivía en el castillo. Ebenezer observó a Hilaria con una mezcla de diversión y cautela. Reconocía en ella una ambición poco común y aunque sabía que lo que pedía implicaba cargar con el peso de la palabra imperial, decidió confiar. Si ella estaba dispuesta a soportar esa responsabilidad, él esperaría. Hilaria sonrió agradecida, aceptando la orden con aparente docilidad. Cuando preguntó si debía reunirse con la emperatriz viuda,
Ebenezer comprendió de inmediato la intención detrás de esa inocencia fingida, pero no permitiría ese encuentro. Hilaria aceptó sin protestar, aunque en silencio invocó a los espíritus, buscando tantear los límites del emperador. La magia, sin embargo, no surtió efecto. Ella ya sospechaba que algo lo protegía. Más tarde, sola en su habitación, evaluó la información obtenida durante el desayuno. Sabía que necesitaba recursos y que no podía depender indefinidamente de Génesis. Al revisar el libro que había mandado traer mediante sus espíritus, confirmó lo que ya intuía: el comercio de armas, aún fragmentado entre clanes, podía convertirse en su mejor carta si lograba legalizarlo y vincularlo al suministro del Palacio Imperial. Sería una vía sólida para asegurar su posición, pero decidió que debía asentarse primero, así que iba a organizar una fiesta de té. Katy quería saber a quiénes debía invitar, pero pronto alguien iría para encargarse de eso. Hilaria estaba escuchando lo que pasaba en el Palacio Canarias. La concubina Silot reaccionó con furia al enterarse de que Hilaria había desayunado con el emperador. Ordenó verla de inmediato, enviando a su sirvienta, Azura. Poquito después, un gran alboroto se hizo cuando Azura llegó. Obviamente no podían dejarle entrar tan fácil, y menos sin una cita. Pero finalmente Azura tuvo el permiso de Hilaria de entrar. Hilaria la recibió con calma. Escuchó la exigencia de Silot sin responder de inmediato. Cuando Azura intentó imponer la voluntad de su señora, Hilaria dejó caer la máscara. Con una frialdad absoluta le ordenó acercarse y arrodillarse. La presión de su presencia y el brillo inquietante de sus ojos azules bastaron para quebrar la seguridad de la doncella. Con voz segura le dejó claro que no toleraba órdenes. Por otro lado, la emperatriz viuda, Robelia Winfrid, observaba desde la ventana de su habitación en el ala norte del palacio. Incluso las concubinas habían comenzado a perderle el respeto. Erasmus, el padre biológico de Olivia, otra concubina y creo que la más loca, reforzó esa idea al señalar que Hilaria, aquella de la que Ginebra se sentía tan orgulloso, debía ser puesta en su lugar. Ninguna concubina podía situarse por encima de la emperatriz. Robelia dudó brevemente de la facilidad con la que podía manejar la situación, pero Erasmus la tranquilizó. Mientras Hilaria fuese contenida, Ginebra también quedaría bajo su control. Al fin y al cabo, por decreto de Ebenezer, la emperatriz viuda ocupaba la posición más alta del palacio. Robelia concluyó que debía acercarse a Olivia. Como concubina, sería un puente útil. La reconocía como una muchacha inteligente y paciente, alguien capaz de triunfar. Erasmus agradeció la confianza depositada en su hija, convencido de que la victoria era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, en el palacio Steel Rose, Hilaria mencionó el nombre de Venice, la concubina fallecida meses atrás. Quería saber quién le había entregado el pastel envenenado. Azura se sorprendió de que Hilaria conociera un secreto que nadie más había descubierto. Su reacción la delató por completo. Hilaria no necesitaba insistir. El miedo de la doncella confirmó que Silot, a través de su personal, había estado implicada en la muerte de Venice, lo que la convertía en la concubina más influyente del momento. Por ello, Hilaria decidió que sería ella quien organizaría el próximo encuentro social, manteniendo la información como una amenaza latente. Azura explicó entonces que todas las concubinas se habían reunido en el Palacio Canarias para conocer a la nueva concubina. Hilaria no mostró interés, al contrario. Ella es la princesa de Ginebra y, por supuesto, Silot no tenía un rango más alto que el de ella. Entonces, su ama no tenía derecho de decirle que vaya o venga como se le plazca. Así que la mandó a que le diga eso.
Mientras Azura se iba, Celeste y Katy estaban bastante contentas de estar del lado de Hilaria. Por otro lado, Azura seguía temblando de miedo y comprendió que era peligroso estar en contra de Silot, pero era aún más peligroso estar en contra de Hilaria. Apenas se habían calmado los rumores sobre Silot, pero era algo que aparentemente la perseguiría por siempre. Pero cuando estuvo frente a Hilaria, sintió que debía obedecerla como si estuviera poseída. Hilaria apenas había cumplido 20 años, pero avanzaba con una determinación impropia de su edad. En el palacio algo estaba cambiando, un viento rojo llamado Hilaria. Al mismo tiempo, una chica viajaba en carruaje hacia el palacio. A través de un mensaje urgente por una mariposa, le pidió a Hilaria que no hiciera nada imprudente. A la mañana siguiente, el emperador conversó con su asistente sobre los acontecimientos recientes. Ya sabía que Hilaria había puesto de rodillas a Azura. Swain coincidía en que lo había hecho con notable habilidad y observó que tras el desayuno compartido entre Hilaria y el emperador, el interés general por ella no había hecho más que aumentar. Justo entonces apareció el duque Van H. Clarinet. A él también le gustaba Hilaria. Para ese palacio que se estaba pudriendo como agua estancada, ella podría ser como aire fresco. Para Ebenezer, era raro que Van H. diga eso, aunque era cierto que Hilaria provenía de una familia influyente y que no se parecía a ninguna de las concubinas anteriores. Cada cosa que Hilaria hacía llamaba su atención. Era como una rosa floreciendo ante sus ojos. A Swain le preocupaba lo que haría Silot, pero para Ebenezer no había problemas, porque Hilaria sabría defenderse. Mientras tanto, en el palacio Steel Rose llegó Beatriz de Génesis, la única hija de la familia Génesis. Llevaba consigo valiosos regalos para Hilaria, joyas con piedras preciosas y otros objetos que tuvieron que quedar almacenados. Al encontrarse con Hilaria, ambas confirmaron que pese a la distancia y los cambios, seguían confiando plenamente la una en la otra. Durante su conversación privada, Hilaria le informó sobre la crítica situación en Ginebra, lo que vio en el orbe. El comercio de caballos había caído drásticamente. Los animales llegaban en malas condiciones y la aparición del ataque de la tribu Sakari había agravado la crisis. Aunque los tipos, mal armados pero feroces, habían causado grandes pérdidas, todo indicaba que Erkin intentaba debilitar a Ginebra y que pronto podría aliarse con Oswald, cuyo interés por el imperio era bien conocido, pero Hilaria dejó claro que no habría guerra. Su objetivo era unir Winfried y Ginebra para evitar la caída de su tierra y expresó su confianza en Beatriz para lograrlo. Cuando se planteó cómo ayudar, Hilaria decidió actuar con cautela. Antes de intervenir directamente, organizaría una reunión social aprovechando su nueva posición como concubina. Necesitaba recopilar información y observar de cerca a figuras clave como el duque Clarinet y el conde Erasmus. Beatriz, por supuesto, apoyó el plan y presentó los recursos que había traído consigo, cristales mágicos de alta calidad, suficientes para 2 meses. Explicó que los había obtenido con gran esfuerzo e incluso había adquirido una isla deshabitada rica en ese mineral, prometiendo conseguirle más en el futuro. Hilaria agradeció el apoyo de su amiga, convencida de su lealtad, mientras Beatriz, algo sonrojada, se alegraba de poder ayudar. Por otro lado, en el Palacio Canarias, Silot reaccionaba con furia al escuchar lo que había dicho Hilaria. Mientras tanto, Hilaria le ofrecía más postres a Beatriz, mientras tomaban el té. Beatriz le preguntó qué impresión le había causado el emperador. Hilaria le respondió que no era lo que esperaba y prefirió no comentar sobre su atractivo para evitar burlas.
admitió que había algo peligroso en él. La conversación derivó en bromas cuando Beatriz mencionó la negativa de Hilaria a compartir la primera noche con el emperador, algo que habría escandalizado a cualquier otra concubina. Hilaria se limitó a reír, afirmando que no le agradaba compartir su cama con desconocidos. También salió a relucir el cumpleaños de la emperatriz y el regalo que Hilaria ya estaba preparando. Por otro lado, Silot estaba re loca, rompiendo platos, gritando y lanzando cachetadas a Asura. Silot se sentía humillada por haber perdido su posición dominante entre las concubinas y ordenó que informaran al palacio Steel Rose que ella misma le haría una visita al día siguiente, convencida de que Hilaria acabaría doblegándose. Al día siguiente, Hilaria se preparaba, observando su reflejo, sorprendida por su atuendo y peinado, y le agradeció el trabajo a Celeste. Con una sonrisa confiada, declaró que estaba lista para la guerra. Recibiendo el apoyo entusiasta de Katy y Celeste, partió a la batalla. El encuentro con Silot fue tenso desde el inicio. Tras unos minutos de silencios incómodos, Silot pidió disculpas por el incidente del día anterior, restándole importancia y proponiendo una relación amistosa desde una supuesta posición de superioridad. Hilaria dejó claro que le costaba adaptarse al palacio. El ambiente se volvió más hostil cuando Silot cuestionó la capacidad de una princesa criada en un lugar remoto para influir en el orden del imperio. Hilaria no se contuvo. Afirmó que no había llegado para quedarse callada ni para soportar desplantes infantiles. La situación se quebró definitivamente cuando mencionó que conocía el secreto detrás de la muerte de Benisse, advirtiendo que si salía a la luz, Silot no se libraría solo con prisión. Sin perder la compostura, Hilaria señaló que negar lo evidente ya no tenía sentido y que la insolencia no era una base real para la amistad. Con un gesto firme, apartó la mano de Silot, asegurándole con una sonrisa serena que no pretendía hacerle daño. Finalmente le tendió la mano y, con aparente amabilidad, le preguntó si quería ser su amiga. Silot estaba temblando. No había esperado que la conversación tomara ese rumbo, pero decidió adaptarse. Aceptó la propuesta de amistad de Hilaria, consciente de que se trataba de un acuerdo conveniente más que de una intención sincera. Hilaria pidió entonces su ayuda para organizar una reunión en su palacio, admitiendo que no tenía experiencia en ese tipo de encuentros. Silot aceptó colaborar, aunque con reservas. Hilaria añadió que antes deseaba conocer a las otras concubinas del emperador. La petición sorprendió a Silot, pero prometió intentar hablar con ellas al día siguiente. Mientras mantenía la cortesía, ya había tomado una decisión. Enviaría cartas a las demás para que rechacen a Hilaria, convencida de que aún tenía suficiente influencia. La conversación se volvió más tensa cuando Hilaria recordó la importancia del apoyo de Silot y dejó entrever el poder que ejercía en el palacio. Silot percibió la advertencia y comprendió que Hilaria no era tan ingenua como aparentaba, así que cambió de opinión respecto a la carta que iba a enviar. Obvio, el miedo no anda en burro. Aún así, Hilaria se mostró satisfecha, segura de que todo avanzaba según lo previsto, pero aún faltaba Ebenezer. Con esa mirada fría, no sabía lo que estaba pensando. Sus mariposas no tenían acceso a la habitación del emperador, así que debía haber algo que detenía a los espíritus. Esa noche, Ebenezer fue informado de los acontecimientos. Su asistente expresó dudas sobre la reacción de Silot, señalando que difícilmente perdonaría la situación. Ebenezer, distante, escuchó sin mostrar preocupación y comentó que no tomaba partido, aunque reconoció el impacto que Hilaria estaba causando. Van Eyck dio su apoyo a Hilaria,
Aunque Silot era su hermana, no dejaba de ser una tonta. Prácticamente no servía para nada. Ebenezer ya sabía que Hilaria había invitado a Beatriz de Génesis, con quien había estudiado en la Academia de Liona en Ginebra. Detalle que reforzó sus dudas, ya que era bastante inusual. Así que Ebenezer también daba su voto a Hilaria. Aunque siempre se mantenía neutral, Hilaria tenía un no sé qué que atraía a la gente. Decidió preparar un regalo para la fiesta de té de Hilaria. Era más una recompensa por hacer su día agradable. Por otro lado, Hilaria quería saber si Olivia estaba del lado de la emperatriz. Aunque parecía que su reputación no era buena, Celeste le dijo que era ambiciosa, violenta y capaz de cualquier cosa para satisfacer sus intereses. Su familia dependía por completo de su posición en el palacio. Y por otro lado, Jaina, otra concubina, quien mantenía una postura neutral. Mientras interactuaba con Silot, tenía cierta cercanía a la emperatriz. Hilaria recordó que las mariposas la vieron afuera, aunque en el futuro Jaina tenía una actitud de caballero, así que quería averiguar un poco más sobre ella. Al día siguiente, las concubinas se reunieron en el jardín del palacio. Silot, Jaina y Olivia, por supuesto, quien no se mostró nada contenta. Hilaria, en cambio, mantuvo una actitud serena y segura, agradecida de poder conocerlas. Ya en la mesa, Hilaria comentó que no había sido en vano pedir ayuda a Silot. Silot se limitó a decir que solo había cumplido con los deseos de Hilaria. Hilaria notó su distancia y atribuyó ese cambio a la conversación del día anterior, por lo que decidió observar y avanzar con cautela. Saludó a Jaina. Aunque modesta, Jaina tenía sus manos curtidas y entrenadas, señal clara de que practicaba esgrima, algo poco común entre las mujeres criadas en familias nobles, acostumbradas a la delicadeza. Aquello llamó la atención de Hilaria. Olivia, en cambio, observaba la escena sin comprender por qué Hilaria intervenía en todo, ni por qué Silot guardaba silencio. La noche anterior, en el Palacio Begonia, había estallado una discusión entre Olivia y su padre. Él le exigió prudencia respecto a Hilaria, advirtiéndole que el emperador podía oír cualquier comentario imprudente. Olivia insistió en que Silot también estaba actuando de forma extraña y acusó a todos de estar obsesionados con esa mujer. Erasmus minimizó la amenaza, calificando el origen de Hilaria como de un lugar insignificante, pero Olivia se mostró convencida de que Hilaria se entrometía en todo. Mencionó rumores inquietantes sobre su apariencia y el miedo que provocaba, insinuando incluso que era una bruja, aunque reconoció que la casa de brujas había quedado atrás. No pudo evitar preguntarse por qué el emperador mostraba tanto interés en ella. Su padre sugirió que Hilaria tenía una capacidad natural para influir en los demás. La conversación derivó hacia Silot, a quien Erasmus consideraba demasiado orgullosa de su linaje. Luego le aseguró a su hija que la emperatriz había prometido asegurarle una posición más elevada. Ante la frustración de Olivia por no concebir un heredero, Erasmus intentó calmarla con regalos y promesas, entregándole un valioso ópalo traído de Oswald. El obsequio suavizó su ánimo y reforzó su confianza en él. Erasmus también dejó claro que la emperatriz seguía comunicándose con Olivia para maniobrar contra las otras concubinas, incluida Hilaria. Olivia comprendió entonces que el objetivo era expulsar del palacio y aceptó colaborar. Decidió usar dinero e información para lograrlo, encargando a su padre que investigara a fondo a la familia Ginebra. De vuelta al presente, mientras observaba a Hilaria en el jardín, Olivia se convenció de que su tiempo en el palacio sería breve. La atacó directamente, aludiendo a rumores sobre su mala educación y comparando su origen con el suyo, como si fueran mundos opuestos.
La insinuación de que en su principado no se enseñaban normas básicas de etiqueta provocó sorpresa en Hilaria. Aún así, contuvo la ira. Le respondió con una sonrisa suave y mantuvo la compostura, decidida a no mostrar debilidad. Mientras tanto, en Ginebra, la familia de Hilaria estaban preocupados por su destino. Sus hermanos coincidían en que su adaptación al Palacio Imperial sería difícil y que su aparente fragilidad no podía ignorarse. Su madre, aunque intentó calmarlos, admitió que incluso siendo inteligente y prudente, resultaba imposible no inquietarse por ella. Las leyes del Imperio Winfried impedían que los caballeros de Ginebra entraran a la capital, lo que dejaba a Hilaria sola, aunque al menos Beatriz estaba con ella. Al mismo tiempo, en el palacio Steel Rose, Katy observaba desde la distancia la reunión entre las concubinas. Aunque la conversación parecía tranquila, era evidente que la tensión era peligrosa. Sabía que Hilaria no se dejaría detener por nadie. Los rumores sobre Olivia confirmaban que no era una mujer común, y la presencia de tantas figuras influyentes en el palacio garantizaba que el aburrimiento no sería un problema. Durante la reunión, Hilaria intentó mantener la armonía y pidió un consejo de Silot, lo que desató una reacción violenta por parte de Olivia. La confrontación expuso rivalidades y dejó a Silot en una posición imposible, consciente de que cualquier postura la perjudicaría. Como siempre, la llegada de una nueva concubina había alterado el equilibrio, pero esta vez el impacto era mayor. Hilaria, pese a haber llegado después, había sacudido todo el palacio con sus acciones y dejaba claro que nadie, ni siquiera Olivia, podía superar el estatus de la princesa de Ginebra. En medio de la tensión, resurgieron viejos rumores sobre la muerte de Bernice. Se decía que no había sido un accidente, sino un asesinato planeado. Silot, quien había llevado el pastel aquel día, fue señalada como culpable, aunque muchos creían que solo había sido utilizada como chivo expiatorio. Tras la muerte de Bernice, el clan Sebastian fue destruido por acusaciones de corrupción, mientras que la emperatriz salió beneficiada. Los descendientes del clan Sebastian buscaron venganza contra el emperador. Comenzaron a difundir rumores que involucraban a Ginebra, convirtiéndolo en un cebo político para Winfried. Para evitar esa destrucción, el duque fue capturado con el pretexto de mantenerlo a su lado y que lo apoyara para asegurar un lugar en el trono. De repente, Svein llegó y anunció que el emperador asistiría al té para honrar la primera reunión organizada por Hilaria, y que además traería un obsequio para cada una. La noticia provocó reacciones inmediatas, sorpresa, nerviosismo y rabia contenida. Hilaria comprendió que no podía rechazar semejante gesto y decidió que debían presentarse de la mejor manera posible, evitando disputas que pudieran desagradar al emperador. Le propuso a Olivia resolver las tensiones con una caminata por el jardín. Olivia aceptó, percibiendo que aquella situación podía jugar a su favor. Las dos avanzaban por el jardín. Hilaria caminaba adelante, observando el paisaje mientras que Olivia se detuvo en los detalles, los zapatos carísimos de Hilaria, las joyas de oro blanco y rosado, demasiado valiosas para ser casuales. Pensó que Hilaria tenía grandes conexiones para haber entrado en el palacio y no podía creer que el ducado de Ginebra tenga tanto dinero. Cuando Hilaria señaló el mirador, Olivia admitió a regañadientes que el lugar era bonito, aunque su irritación solo aumentó. Recordó las palabras de su padre, quien había descrito a la nueva concubina como una bruja y no encontraba nada digno de admiración en ella. Otras mujeres como Bernice le parecían mucho más bonitas. Sin embargo, el emperador iría a verla personalmente, mientras que a ella y a las otras les daría un simple regalo. Mientras más lo pensaba, más se enojaba la garrapata morada. Al detenerse, Hilaria anunció con una sonrisa que había llegado. Ante ella se extendía un lago imponente, aunque artificial, cruzado por un puente que conducía a un cenador oculto entre el follaje.
Olivia quedó sin palabras. Conocía el lago por rumores, pero no imaginó su magnitud ni la elegancia del lugar. Aunque admitió que el lugar era hermoso, Olivia no ocultó su envidia. Señaló que Hilaria había llegado después que todas, y aún así había recibido el palacio más bello, insinuando que la imparcialidad del emperador era cuestionable. Luego se acercó más, fingiendo ofrecer un consejo si quería conservar el favor del emperador, debía ser más cuidadosa. Gesto siguiente fue impulsivo. Olivia intentó empujarla al agua, pero Hilaria esquivó el ataque. Pero la que no evitó caer fue Olivia, gritando aterrada hasta quedar suspendida al borde del lago. Al abrir los ojos, descubrió que estaba sostenida por Hilaria, cuya fuerza contrastaba con su apariencia tan frágil. Lo que Olivia no sabía era que la fiesta de té, el paseo, todo había sido preparado para demostrar quién era superior. Si no demostraba su superioridad, las cosas se complicarían. Por eso la llevó a un lugar apartado y todo salió mejor de lo pensado. Olivia, humillada y asustada, gritó e insultó a Hilaria, señalándola como un monstruo, y exigió que la soltara. Hilaria respondió con calma que en realidad la había salvado, pero que si eso era lo que deseara, accedería. Entonces la soltó. El grito de Olivia se volvió desesperado. Hilaria explicó con serenidad que sus mariposas habían intervenido, más por burla que por compasión. Ante las acusaciones e insultos de Olivia, Hilaria le recordó lo que le había hecho a Venice, y el miedo se apoderó por completo de Olivia, porque todas las personas involucradas estaban muertas. Si el emperador se enteraba de lo que había hecho, la mataría. Hilaria prometió no decir nada, siempre y cuando no se metiera con ella. Pero Olivia, aún sabiendo que estaba en la boca del lobo, no se calmaba y seguía dale que te dale. Así que Hilaria la dejó caer al agua. Olivia perdió el control y llamó a Hilaria loca, jurando venganza y bla 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 bla. Los gritos atrajeron a las doncellas, que se detuvieron sorprendidas por la escena. Intentaron calmarla, pero ella reaccionó con más furia y señaló a Hilaria con una mirada cargada de odio. Gritó que todo había sido culpa de esa idiota, quien la empujó al lago. Hilaria negó las acusaciones. Por el contrario, había intentado sujetarla cuando estuvo a punto de caer. Olivia quedó paralizada al oírla insistir en que había sido difícil sostenerla porque ella misma quería soltarse. Y antes de que pudiera volver a gritar, la voz de Ebenezer impuso silencio, ordenando que cesara el alboroto. Olivia, empapada, se volvió hacia el emperador balbuceando disculpas, mientras que Hilaria le agradecía con dulzura la forma en que había manejado la situación. Ebenezer le entregó un obsequio con la esperanza de reconfortarla. Al abrir la caja, Hilaria encontró un collar con un gran topacio amarillo. Ebenezer explicó que lo había mandado a hacer especialmente para ella por su parecido con sus ojos, cosa que Hilaria notó extraña, porque sus ojos eran azules y solo se ponían dorados al usar su poder, pero Ebenezer aclaró que se refería a la forma del colgante. Hilaria aceptó que él mismo colocara la joya. El contacto con él fue frío, la puso nerviosa, y un susurro cercano bastó para ruborizarla. Ebenezer se apartó satisfecho y afirmó que el collar le quedaba muy bien. Ella agradeció el regalo, asegurando que lo llevaría durante mucho tiempo. Ebenezer se despidió, anunciando que tenía asuntos pendientes y que se verían más tarde. Mientras se marchaba, Van Eyck observó a Hilaria con demasiado interés, intrigado por su mirada profunda, hasta que Ebenezer le llamó la atención por estar mirando tanto a Hilaria. Van Eyck se disculpó con una reverencia, explicando que solo estaba distraído y que no tenía ninguna mala intención. Ebenezer le advirtió que debía ser más cuidadoso en cómo miraba a Hilaria. Van Eyck aceptó la reprimenda en silencio,
pero no pudo evitar notar que Ebenezer trataba a Hilaria de una manera distinta a todas las demás. Impulsado por esa sospecha, se atrevió a preguntar si realmente la consideraba más importante. Ebenezer no respondió directamente. Se limitó a sonreír y dio por terminada la conversación. Más tarde, Hilaria se encontraba exhausta. Katy le llevó los cristales mágicos que había pedido y tras asegurarse de que no necesitaba nada más, se retiró junto con las demás doncellas. Mientras se alejaban, algunos comentaban en voz baja que la relación entre Ebenezer e Hilaria parecía haberse suavizado, recordando cómo él mismo le había colocado un collar. El comentario se cortó de inmediato por temor a ser escuchadas, aunque Hilaria sí había enviado una mariposa para espiar la conversación. A través de ella dejó claro que no sentía ningún interés por el emperador. Cuando el mensajero llegó a Ebenezer, este no se mostró sorprendido. Pensó que Hilaria era una mujer inusual, y al notar la presencia de la mariposa, un espíritu de fuego, le aseguró que no pensaba destruirla. Hilaria le recordaba a su maestra, otra colorada. Aún así, la encerró en una jaula de energía fría, dejando claro que todavía no confiaba lo suficiente. Decidió llamarla Il, convencido de que incluso si intentaba huir, no podría hacerlo. Mientras tanto, Hilaria reflexionaba sobre el regalo que había recibido. No lograba comprender las verdaderas intenciones de Ebenezer y recordaba con irritación cómo él había sido amable con ella, susurrándole palabras que ella rechazó con furia. Sospechaba que solo buscaba provocarla. Decidida a no quedarse atrás, decidió descubrir sus puntos débiles. También le inquietaba el ascenso de Ebenezer al trono. Aunque el pueblo lo amaba, gran parte de la nobleza apoyaba al príncipe Nathan. Ebenezer había perdido a su madre siendo niño, y todo indicaba que el hijo de la segunda emperatriz habría sido el heredero lógico. Sin embargo, tras la muerte del emperador, el príncipe Nathan fue exiliado y Ebenezer se coronó. Aquello no podía haber ocurrido sin secretos o acuerdos ocultos. Sumida en esas dudas, Hilaria decidió buscar respuestas y envió una mariposa para reunirse con alguien al día siguiente. Mientras tanto, en el palacio Begonia reinaba el caos. Olivia había descargado su furia destruyendo todo a su paso, golpeando incluso a las sirvientas, furiosa porque Ebenezer no la había apoyado. Una de las doncellas insinuó que todos habían visto cómo la propia Olivia había caído al lago, pero se retractó de inmediato porque el miedo no anda en burro. Olivia, fuera de sí, aseguró que Hilaria había usado magia para atraerla y la acusó de ser una bruja. Luego recordó que en tiempos antiguos acusaciones como esas habían desatado auténticas cacerías de brujas. Olivia ordenó en secreto a una de sus doncellas que enviara a un hombre a Ginebra con la misión de obtener pruebas de que Hilaria es una bruja, incluso sin el consentimiento de su padre. La orden sorprendió a Fleurette, que no pudo ocultar su inquietud ante lo peligroso del plan. Olivia explicó que necesitaba información concreta que demostrara que Hilaria era capaz de controlar espíritus, una acusación que en el imperio aún tenía un peso aterrador. Aunque la palabra bruja se usaba con ligereza en la actualidad, en el pasado había provocado auténticos horrores. Durante una era anterior, el emperador había desatado una cacería de brujas que legitimó ejecuciones públicas y sembró un miedo profundo en la población. Aquella persecución solo se detuvo cuando estalló la guerra por la expansión imperial. El conflicto terminó con la victoria de la llamada Reina Roja, miembro de la Orden Nocturna Imperial, quien fundó su propio principado tras ganarse el reconocimiento del pueblo. La doncella intentó advertirle a Olivia de los riesgos, recordándole que incluso ella podía verse comprometida si el plan salía mal. Olivia, obvio, se puso como loca, dejando claro que nadie tenía derecho a cuestionarla y que Hilaria debía ser expulsada del palacio a cualquier precio.
Convencida de que contaba con el respaldo de la emperatriz, Olivia aseguró que si algo fallaba, siempre podría culpar a otro. Desde la ventana sonrió con frialdad, convencida de que una vez eliminada Hilaria, Ebenezer sería suyo. ¡Ay, pobrecita! Al día siguiente, en los jardines imperiales, Svein comentaba con Van Eyck sobre la inesperada visita de la emperatriz. Van Eyck sugirió que el motivo podría estar relacionado con Hilaria, ya que la nueva concubina aún no había visitado a la madrastra del emperador. Ebenezer observó el jardín. Comentó que terminaría su trabajo temprano para cenar con su familia. Antes de marcharse, ordenó a Van Eyck que cuidara de su hermana, Silot. La conversación derivó en Silot y su vulnerabilidad frente a las intrigas de Olivia. Ebenezer intervino con firmeza, recordando los límites del tema, y añadió que Silot se sentía afectada por la llegada de Hilaria. Para fortalecer su posición, anunció que planeaba transferirle la gestión del bienestar. La decisión dejó a Van Eyck sorprendido, aunque Ebenezer ignoró cualquier objeción y le pidió que informara a Hilaria de su deseo de desayunar con ella al día siguiente. Van Eyck comprendió que aquella medida otorgaría más poder a Hilaria. Cuando insinuó si eso significaba que Ebenezer pensaba convertir a Hilaria en emperatriz, él evitó responder. Poco después, la emperatriz fue anunciada y entró en el despacho imperial, vestida con ostentosa elegancia. El encuentro fue cordial, solo en apariencia. La emperatriz comentó con falsedad que había oído hablar de la nueva concubina. Ebenezer explicó que Hilaria, criada en las tierras frías, tenía una salud frágil y que aún no habían compartido el lecho. La emperatriz respondió que en ese caso debían tratarla con indulgencia. Sin embargo, dejó claro su descontento al señalar que la princesa no la había visitado ni le había enviado una invitación, pese a estar organizando una reunión social. Atribuyó el desliz a la ignorancia de las costumbres imperiales, afirmando que las nuevas concubinas aún tenían mucho que aprender, aunque aseguró que esperaría pacientemente una invitación. Su tensión era bastante evidente. Antes de marcharse, lanzó un comentario despectivo sobre el aspecto de Hilaria y abandonó la sala con brusquedad. Cuando salió, la emperatriz tomó una decisión. Aunque tuviera que vender su alma, haría lo necesario para recuperar el trono para su hijo. Por otro lado, Celeste le informó a Hilaria que Ebenezer quería volver a desayunar con ella, pero Hilaria no quería. Solo la idea de los rumores le revolvió el estómago. Pero terminó convencida de que la gente siempre necesitaba algo de qué hablar. Cuando Celeste insinuó que tal atención podía significar un interés genuino por parte del emperador, Hilaria descartó la idea como absurda, pero ordenó entonces que le informaran que se encontraba indispuesta, convencida de que así evitaría el encuentro. Sin embargo, cambió de opinión en el último momento. Llamó a Celeste antes de que se marchara y dijo que asistiría igualmente al desayuno, solicitando solo que se cambiara el lugar. La decisión no pasó desapercibida por Katy, que comprendió de inmediato que su señora tramaba algo. Ebenezer, desde su estudio, observaba la escena a través de la mariposa. Mientras escuchaba la discusión entre la princesa y su doncella, decidió aprovechar la distracción para ocuparse de los asuntos pendientes relacionados con la familia Venetia, enviando sus propias mariposas al remoto palacio Sarit. Todo estaba desarrollándose con una facilidad inesperada. Al día siguiente, el desayuno fue dispuesto en el jardín, bajo una luz agradable, pero incómoda por la cantidad de sirvientes presentes. Hilaria aceptó la invitación con visible tensión, mientras el emperador explicaba con calma que el lugar había sido elegido tanto por seguridad como por conveniencia. A pesar de ello, ella se sentía más asfixiada por las miradas que por el sol. Ebenezer mencionó que las demás concubinas probablemente la envidiaban.
Hilaria respondió que siempre había sido objeto de envidia y que las razones sobraban, incluso sin contar la atención imperial. Él le preguntó entonces si siempre era tan seria y poco después la acusó de intentar parecer más agradable a propósito. La reacción de Hilaria fue inmediata y exagerada. Se atragantó con el té. Se sonrojó y negó la acusación, afirmando que no era adorable, sino hermosa. La risa abierta de Ebenezer sorprendió a todos, incluidos los sirvientes. Aunque se disculpó, no pudo ocultar que la encontraba encantadora, lo que solo incrementó la irritación de Hilaria. Desde afuera, la escena parecía más una disputa familiar que un encuentro formal. Finalmente, ella declaró que el collar ya había sido suficiente para captar su atención y que aquel desayuno era innecesario. Ebenezer dejó claro que aquello no era más que el inicio de su cortejo y que si tenía problemas en el futuro solo debía decirle porque él siempre estaría de su lado. También quería saber qué tenía que hacer para que vea a la emperatriz. Aunque él había dicho que no había necesidad de que se vean, Hilaria no odiaba ver a la emperatriz, pero después de todo lo que había visto, le temblaban los dientes. Así que directamente dijo que la emperatriz no era compatible con sus planes y ella estaba dispuesta a aplastar cualquier cosa. Para preservar el imperio Winfried, se sacrificó a Ginebra. Esa es la decisión de Ebenezer como se vio en el futuro y la razón por la que un imperio poderoso estaba a la defensiva. Fue por culpa de la emperatriz. Ginebra no fue suficiente y varias informaciones sobre el imperio se estaban vendiendo en secreto al enemigo. La emperatriz había hecho algo que no debía como emperatriz del imperio. Ebenezer, observándola con atención, le planteó si ella sería capaz de hacer lo mismo en su lugar. La sola insinuación le indignó profundamente porque jamás actuaría así. Ebenezer no respondió, pero su silencio estuvo acompañado de una leve sonrisa, divertido por la intensidad y franqueza de Hilaria. En medio de una conversación cargada de tensión, él desvió el tema de forma inesperada, provocando confusión y molestia en Hilaria, que no comprendía por qué insistía en comentarios fuera de lugar cuando el asunto era grave. Finalmente, Ebenezer retomó la seriedad y afirmó que una reunión con la emperatriz era inevitable, aunque no debía prolongarse innecesariamente. Así que Hilaria aceptó a regañadientes. Él sugirió que la invitara a tomar el té, señalando que la emperatriz había mostrado un interés particular por Hilaria desde su llegada y que quizás ahora reconocía su valor. Hilaria dejó en claro que ni todas las joyas del imperio serían suficientes para despertar en ella un deseo de entendimiento con esa mujer. La conversación se vio interrumpida por la llegada de Van Eyck, lo que obligó al emperador a retirarse. Antes de irse, Hilaria le preguntó si confiaba en el duque. Ebenezer respondió que creía en su patriotismo, pero no en su lealtad, aunque lo consideraba útil por el momento. Pero se recalcó que el duque y la emperatriz se llevaban bastante bien. Antes de que se vaya, Hilaria le recomendó cortarse el flequillo, porque al caer frente a sus ojos podía resultar incómodo. Ebenezer lo tomó en cuenta y se fue. Hilaria sabía que pronto aparecería para Ebenezer alguien a quien iba a amar, la princesa Freydon, Miley Freydon. Visitó Winfried como enviada del imperio y capturó el corazón de Ebenezer y ascendió como emperatriz de inmediato, así que no había forma de que Ebenezer estuviera interesado en ella ante Miley. Y aparte de todo eso, Hilaria no quería estar atada. También recordó que, una vez más, había sido incapaz de fijar una mariposa en él. No percibió ninguna energía ajena, lo que la llevó a una conclusión inquietante. O bien Ebenezer dominaba fuerzas espirituales con gran habilidad o sabía bloquear influencias externas. Ambas posibilidades eran igualmente peligrosas. Mientras tanto, la familia de Hilaria recibió noticias.
Su madre irrumpió con una mariposa amarilla en el dedo, anunciando que su hija había enviado un mensaje y que por ahora todo marchaba bien. El padre se mostró aliviado, pero el hermano insinuó que lo prioritario era garantizar su seguridad y propuso enviar refuerzos. Tras debatir distintas opciones, sugirió la idea de enviar a Sebastian. Sin embargo, su identidad y los riesgos asociados hicieron dudar a todos. Finalmente, la madre tomó una decisión: infundirlo con un espíritu protector. Transformó la mariposa mediante su magia y liberó a la criatura con la misión de guiar y proteger a Hilaria, vinculándolo a su voluntad. Gracias a esa simbiosis, Sebastian pudo partir sin levantar sospechas. En las montañas nevadas, la criatura encontró al joven guerrero y lo sometió a la influencia del espíritu, obligándolo a seguir la misión como si fuera su propio deseo. Al día siguiente, durante su encuentro con Beatriz en el jardín, Hilaria le pidió que comprobara si el emperador poseía magia. Beatriz le aseguró que nunca había percibido corrientes mágicas cerca de Ebenezer, ni siquiera en los bailes donde coincidieron, aunque ambas admitieron que de existir, él tendría motivos de sobra para ocultarlo, en un imperio que perseguía brujas. Los espíritus de Hilaria tampoco habían reaccionado, lo que aumentaba la inquietud, pero Beatriz sugirió revisar los archivos imperiales, aunque eso era bastante difícil. Pero Hilaria pensó que tal vez Van Eyck podría ayudar, y justo entonces él apareció y dijo que lo lamentaba, pero no podría ayudar en eso, porque era leal al imperio. Luego de varios saludos y el enorme placer de poder conocer formalmente a Hilaria, con mucha normalidad y encanto, dejó claro su aislamiento en el palacio y lo invitó a visitarla, proponiéndole un encuentro al día siguiente, al cual fue prácticamente obligado. Mientras Beatriz observaba a distancia a través de una mariposa, Hilaria hizo comentarios calculados sobre el comercio de armas, pólvora y futuros acontecimientos políticos, lo suficiente como para descolocar al duque y dejarle claro que ella poseía información peligrosa. Sin amenazas explícitas, planteó la cooperación como la única opción razonable. Van Eyck, consciente del riesgo, terminó aceptando la cita. Más tarde, el duque le informó al emperador del encuentro. Ebenezer reaccionó con una calma rara. Confirmó que Hilaria saldría del palacio por primera vez al día siguiente y le ordenó a Van Eyck que la acompañara y la protegiera, insistiendo en la necesidad de evitar rumores. Aunque mantuvo un tono contenido, su incomodidad era bastante evidente. Van Eyck, sorprendido por la familiaridad y el cambio de actitud del emperador, aceptó la tarea. Mientras Hilaria caminaba por el jardín con Beatriz, varias mariposas acudieron a ella desde distintas direcciones. Le transmitieron que todos hablaban de ella, de lo hermosa que es. Con una sonrisa irónica, comentó que parecía que nadie tenía nada mejor que hacer, pero Beatriz le explicó que aquello ocurría desde su llegada al palacio y que incluso fuera de él era objeto de constantes rumores. Al acercarse a la glorieta donde el emperador había desayunado con ella, la conversación se tornó más seria. Beatriz recogió una hoja, la cual estaba tan fría como si fuera pleno invierno. Hilaria, al intentar transmitirle su magia de fuego, no ocurrió nada. Aquello las desconcertó. Beatriz examinó el lugar con atención y confirmó que Hilaria tenía razón. Había rastros evidentes de magia de hielo por todas partes, especialmente donde Ebenezer había estado sentado. Esto reforzó las sospechas de que el emperador no era un hombre común. Su poder parecía excesivo, incluso antinatural. Consideraron la posibilidad de que fuera un demonio o una criatura ligada al mundo espiritual, ya que las mariposas habían muerto al acercarse a él. Sin embargo, Beatriz concluyó que era más probable que se tratara de un híbrido, algo que explicaba por qué la magia de Hilaria no había funcionado. El ambiente se tensó cuando al girarse, Hilaria vio a Ebenezer observándolas.
sosteniendo una rosa congelada. Hilaria comprendió que sus habilidades nunca habían sido un secreto para él. Si conocía su naturaleza, también debía conocer los secretos de Ginebra y de la reina roja, Tatiana, quien había puesto fin a la caza de brujas. Eso significaba que el verdadero propósito del ducado, ocultar a los espíritus en los que se convertían las brujas tras morir, podía estar en peligro. La magnitud de ese riesgo la abrumó. Por un instante su energía se desbordó y sus ojos brillaron de un amarillo intenso al considerar eliminar al emperador. Beatriz quedó paralizada por la sorpresa. Ebenezer, por medio de la mariposa, admitió ser un resultado de la unión entre un espíritu y un humano, razón por la cual las criaturas no podían convivir con él. Una mariposa posada en su mano comenzó a cubrirse de hielo. Aún así, el emperador se limitó a provocarla, llamándola Dulce, lo que solo consiguió enfurecer más a Hilaria. Más tarde, Hilaria intentó calmarse mientras consumía cristales mágicos. A pesar de los comentarios, seguía irritada, incapaz de entender muchas cosas, especialmente la actitud del emperador hacia ella. Beatriz le aseguró que no había mala intención en sus palabras, pero Hilaria insistió en que no podían enfrentarse a alguien como Ebenezer de forma directa. Entonces propuso una alternativa. Si descubrían el verdadero nombre espiritual del emperador, podrían hacer un trato con él. Hilaria aceptó la idea y sugirió investigar la genealogía de los espíritus superiores, convencida de que ese conocimiento podía inclinar la balanza a su favor. Mientras tanto, en otro palacio, Silot recibió la visita de Van Eyck. Silot respondió con indiferencia que estaba ocupada y que si él quería molestarla otra vez, podía volver en otro momento. Aún así, su sentido del humor no pasó desapercibido. Van Eyck rió en voz baja y se sentó frente a ella, dejando unos documentos sobre la mesa. Era evidente que la conversación no podía evitarse. Cuando ella preguntó qué quería, él le explicó que traía un mensaje del emperador. Obviamente, Silot pensó que él quería invitarla a desayunar, aunque eso no iba a pasar. Él esquivó la pregunta y pasó al asunto principal. El imperio planeaba construir un nuevo tipo de viviendas pensada para varias generaciones, tanto en barrios pobres como en zonas urbanas, con el objetivo de generar empleo local. Entonces reveló que el emperador pensaba confiarle ese proyecto a ella. Silot desvió la mirada, murmurando que no veía por qué él debía confiar en alguien como ella. Su hermano le explicó que el emperador valoraba mucho la ayuda que había brindado a Hilaria, ya que había resuelto varios problemas delicados y esperaba que esa cooperación continuara. Dio por terminada la conversación de forma brusca, advirtiéndole que cualquier asunto que no pudiera manejar sería decidido directamente por la emperatriz viuda. Antes de irse fue cruelmente claro. El ánimo de Silot se ensombreció al instante. Preguntó si eso significaba que debía someterse a Hilaria. Van Eyck respondió que debía ganarse la confianza del emperador por sus propios medios, aunque por ahora lo más sensato era concentrarse en ayudar a la región. Silot tenía pocas posibilidades de atraer la atención del emperador y debía conservar los privilegios que aún tenía, reflexionando sobre el error de haberse alineado con la emperatriz. Le exigió que no hiciera nada imprudente y le recordó que había muchas concubinas dispuestas a ocupar su lugar junto a Ebenezer. Cuando él se marchó, Silot le arrojó un almohadón mientras él se iba, dejándola sola y furiosa. Por otro lado, Hilaria había recibido otro regalo del emperador, unos zapatos costosos, acompañados de una nota en la que él la felicitaba por su primera salida. El detalle la desconcertó y la llevó a preguntarse si aquello implicaba una colaboración encubierta entre Ebenezer y Van Eyck, especialmente en el comercio de armas. Le pidió a Celeste que eligiera un atuendo y joyas que combinaran con los zapatos.
De repente usó su poder y comprobó cómo reaccionaban los espíritus. Justo entonces le informaron que Beatriz ya había llegado al palacio, así que ordenó que prepararan un carruaje. Mientras tanto, en otro lugar, Sebastián viajaba en carruaje por un bosque oscuro junto a un comerciante. Al ser interrogado sobre su origen, le explicó que provenía de Ginebra y que aún no era caballero, aunque se dirigía a la residencia de Lady Génesis para unos recados de su hermano. El conductor, que iba en la misma dirección, le ofreció llevarlo. Sebastián aceptó agradecido, bajo la influencia silenciosa de la mariposa y su magia, pensando únicamente en Beatriz y en la promesa de proteger a Hilaria. Al día siguiente, al llegar a destino, el carruaje se detuvo frente a la residencia de la familia Clarinet, y ahí estaban Hilaria y Beatriz.